Retomando el curso básico de Excel 2016, veremos en esta oportunidad el tema 1.7, cómo crear una fórmula simple con Excel. En el siguiente video explicativo se describen los siguientes temas. A. Cómo crear una fórmula sencilla para sumar, restar, multiplicar y dividir valores. B. Cómo usar autosuma desde la pestaña modificar o bien desde el teclado, con la combinación de teclas. Y C. Cómo copiar y pegar una fórmula para no volver a escribirla. Comenzaremos con el punto A. Cómo crear una fórmula sencilla para sumar, restar, multiplicar y dividir valores. Se puede crear una fórmula sencilla para hacer las 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, pero la condición es que siempre comencemos la fórmula con el signo igual seguido de las constantes o de los valores numéricos y operadores de cálculos como el signo más, el signo menos, el asterisco, el signo de producto o el signo de división. Vemos un ejemplo de una fórmula simple siguiendo estos pasos. Primer paso. En la hoja de cálculo haga clic en la celda C6 que es el lugar donde deseamos introducir la fórmula. El segundo paso es introducir en ese lugar, en esa celda, el signo igual, que se logra con Shift más el signo que está arriba del 0 dentro del teclado. Observar que luego de introducir las constantes y los operadores, por ejemplo, constantes serían el valor 4, un operador sería el signo de suma y otra constante sería el valor 2. Y luego oprimimos Enter. Pero observemos que en la celda no contiene el valor 6. Si nos ubicamos nuevamente en la celda C6, podemos observar que en la parte superior de la celda, en este lugar, figura la fórmula, pero no el valor 6. Otro ejemplo. Nos posicionamos en la celda B6 y colocaremos una operación de resta con los mismos números que habíamos elegido anteriormente, es decir, 4 con el operador de resta, menos 2. Al dar Enter nos aparecerá en la celda B6 el valor 2, pero recordemos que en la barra de fórmula, en este lugar, siempre va a aparecer la fórmula, pero no el resultado. El resultado aparecerá en la celda donde hemos colocado la fórmula. Haremos otro ejemplo. Posicionamos el cursor en la celda D6 y colocaremos la siguiente fórmula: 5 más 2 multiplicado
por 3 y luego Enter. El resultado de la fórmula es 11, pero observar que Excel primero hace la multiplicación o la división y luego hace la suma o la resta. En este caso primero multiplicará 2 por 3, que nos da 6, y luego le sumará 5. Pasamos a ver el punto B, cómo usar autosuma desde la pestaña modificar o desde el teclado. Nos posicionamos en la celda E7 y como primer paso posicionamos en la celda, colocamos en la celda E7 la palabra enero. Y luego auto rellenamos hasta el mes de diciembre hacia abajo de la celda E7. El paso 2 es posicionarnos en la celda F7. Digitamos el valor 1000 y Enter. Nos posicionamos como paso 3 en la celda F7 y digitamos el valor 1100. Seleccionamos como paso 3 ambas celdas y luego auto rellenamos hasta el mes de diciembre. Si posicionamos como paso 5 el cursor en la celda F18, podremos realizar aquí la función autosuma. Por ejemplo, desde el teclado, oprimiendo la tecla Alt más la tecla Shift y el signo igual. Al dar Enter obtendremos el valor 18.600, que es la suma desde la celda F6 a F17 y que está colocado el valor en la celda F18. Obsérvese que en la barra de fórmulas aparece la fórmula suma de F6 a F17. Otra forma de realizar la autosuma es directamente posicionarnos en la celda F18 y seleccionar en inicio modificar la función autosuma. Primero seleccionamos las celdas y luego oprimimos autosuma y solo se coloca en la celda F18 el valor, es decir, en la celda siguiente, el valor de todas las celdas que habíamos seleccionado previamente. Veremos ahora cómo copiar y pegar una fórmula para no volver a escribirla.
Vamos a seleccionar desde F6 hasta F17, copiamos con botón derecho del mouse, pegamos con botón derecho del mouse posicionándonos previamente en G6, y también podemos copiar la fórmula. Seleccionamos la fórmula, opción copiar con botón derecho, y nos posicionamos en G18 y con el botón derecho opción pegar. De esta manera podemos copiar la fórmula, pero podemos observar en la barra de herramientas que al copiar cambia el valor de la columna F al de la columna G. Con esto damos por terminado este tema de cómo crear fórmulas simples en Excel, y nos veremos en el próximo video.